Hola, ¿cómo les va? Estamos acá en Democracia Siempre, este ciclo de Radio Nacional, que es tan desafiante, tan interesante, que conmemora, homenajea estos 40 años de democracia con 40 personajes. Y hoy tenemos un personaje, ella es Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina desde el 2020, periodista, muchacha de Lanús, recibida en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. También fue directora ejecutiva de Canal 7 del 2006 al 2008. Hola, Lufrano, ¿cómo le va? Qué gusto, Ani, estar acá contigo. La primera pregunta es, ¿qué es ser presidenta de Radio y Televisión Argentina, que suena tan rimbombante y tan importante? ¿Qué sería? Suena rimbombante, pero en realidad es un trabajo y un desafío. Y un trabajo de vocación. Vos nombrabas que yo había sido directora ejecutiva de Canal 7, a la que le puse televisión pública. Entonces creo que ahí empezó el camino. Cuando encontré un concepto que me permitió definir qué es Canal 7. Y rápidamente Eduardo García Caffi, que estaba en Radio Nacional, me dijo, ¿le puedo poner a Radio Nacional a Radio Pública? Y digo, obvio, ¿cómo no vas a poder? Creo que esas cuestiones definen qué somos. Para poder decidir qué contenidos tienen que tener nuestros medios públicos, tenés que saber qué sos. Y ahí nació un poco mi vocación de mezclar mi trabajo con esto. No me siento presidenta de nada, me siento una laburante más, que tiene una responsabilidad grande, por cierto, pero que espero haber estado a la altura de las circunstancias, siempre lo hago con mucho cariño. A mí siempre me gusta preguntar, le pregunto a esta muchacha, a esta mujer que está acá, que un día fue una chica que soñaba con ser periodista y que cuando fue el golpe de Estado tenías 14 años, 15, una niña. ¿Qué hiciste durante la dictadura? ¿Qué hacían tus padres? Mi papá era sastre de damas, mi mamá modista, trabajaron toda su vida y yo no sabía nada de lo que pasaba en la dictadura. Realmente, bien dijiste, yo nací en Lanús en el Hospital Evita, viví muchos años en Ramiro de Escalada, después nos mudamos a Lomas de Zamora y la verdad que ni en el barrio se comentaba absolutamente nada. O sea, yo descubrí qué pasaba con la dictadura o con esos años negros, el horror de lo que vivimos, mucho tiempo después. Recuerdo una escena en el secundario, yo hice el secundario en el comercial de Temperley, y entonces la celadora llegó al aula y dijo, ¿quiénes toman colectivo para volver a su casa? Levantamos la mano, los que tomábamos colectivo, dijeron, bueno, agarren sus cosas, se van a ir más temprano porque en un rato empieza un paro de transporte. Bueno, entonces nos fuimos a la avenida. El colegio que estaba frente a la estación quedaba muy cerquita de la avenida, tomé el colectivo y rumbo a mi casa, en el sentido contrario de lo que era la avenida Pavón, hoy Hipólito Yrigoyen, venían tanques. Y yo decía, tanques en el medio de una avenida, qué cosa tan rara, poco explicable. Tanques por una calles empedradas en ese momento. Bueno, después uno se enteraba que habían ido a algunos hogares, casas, a secuestrar libros y personas, a quemar los libros y a llevarse a las personas. Pero en ese momento lo ignorábamos, por lo menos yo no sabía absolutamente nada. ¿Tus padres tenían alguna idea política? ¿Eran militantes de algo? ¿Qué pensaban de la política? No, mis padres eran inmigrantes italianos. Mi mamá vive todavía, por suerte. Y no, eran gente de trabajo, en un barrio de gente de trabajo que levantó su casa y mantenían a sus familias y trataban de darle a sus hijos un estudio, una carrera. El típico inmigrante italiano que salió de allá. En el caso de mi mamá y de mi abuela, vinieron porque mi abuela se enamoró de un argentino en Italia, y después vino primero mi abuelo hacia Argentina y después la llamaron, como se solía hacer en esas épocas. Y mi mamá llegó con 12 años a la Argentina y cosía pañuelos con mi abuela para ganar el pan. Mi abuelo trabajaba en un frigorífico, La Negra, y nada, eran absolutamente laburantes. O sea que la primera universitaria de la familia soy yo.
¿Cuándo te diste cuenta que querías ser periodista? Bueno, yo primero quería ser astronauta. No quería ser periodista, quería ser astronauta. Intenté hacer los exámenes correspondientes porque había que estudiar en Bariloche, en Balseiro, para después ir a la NASA. Era una carrera bastante compleja, especialmente para una mujer. Así que en Ciudad Universitaria tenía que dar el examen de ingreso para hacer físico-química nuclear, pero había que rendir matemáticas y química. Di bien química, di muy mal matemáticas, muy mal. Venía de un comercial, yo imagínate, era una matemáticas para mí chino básico. Y bueno, ese año lo perdí porque no pude ingresar a la carrera. Y dije, bueno, ¿pero qué hago? Porque esto me parece muy complejo, las matemáticas. Intenté con una profesora particular a ver si llegaba al nivel. Me di cuenta que no. Y dije, bueno, en el aire voy a estar, pero voy a hacer otra cosa que es la comunicación también. Ser astronauta es buscar otros horizontes, estar en el aire, comunicarse, y decidí hacer periodismo, que me parecía más terrenal y más sencillo porque tenía que dar historia y filosofía. Y di bien las dos materias. Se me hubiese ocurrido que alguien que pensaba en pasar la vida en la estratosfera se dedicara al periodismo. Así fue. Y entraste a Radio Belgrano, que era la ilusión en ese momento, Radio Belgrano, con Alfonsín, con Chiquita Costenla, eso era la ilusión de cualquier periodista. ¿Cómo ingresaste a Belgrano? Era Radio Belgrado en esa época, además. Sí. Bueno, era el máximo. Trabajar ahí era lo máximo. Era lo más. Porque yo cursaba la materia radio en la facultad y hubo un convenio entre la facultad y Radio Belgrano. Aquellos alumnos que cursaban la materia radio podían hacer prácticas en la radio. Fui de las integrantes del primer curso que tuvo la posibilidad de hacer eso, y estaban Daniel Divinsky, Julia Costenla, y Julia decidió que 5 de los alumnos que habíamos ido a hacer la práctica nos ofreció quedarnos. Me acuerdo que ganábamos lo que hoy, bueno, quizás menos, lo que valía un boleto de colectivo. Yo trabajaba en otro lado para poder bancarme la carrera, y entonces empecé a hacer estas cosas en Radio Belgrano los fines de semana. ¿Con quién trabajabas? ¿Con quién Yo trabajé con Arturo Cavallo, sí, que hacía Mañana, Tarde y Noche, un programa ómnibus de sábado y domingo que arrancaba muy temprano, 9 de la mañana, y terminaba a las 6 de la tarde. Trabajamos todo el día y yo hacía la producción de ese programa, ayudaba desde atender el teléfono a hacer algunas notas grabadas. Después me mandó a hacer un móvil y así arranqué, de a poquito arranqué. Después trabajé con Edgardo Silvercasten, en la co-conducción con él, con Pasquini Durán. La verdad que fue un honor. En ese momento estaban en la radio Jorge Dorio, Enrique Vázquez, querido Enrique Vázquez, Aliberti, Anestesia, Ulanowski, Marta Merkel, Jorge Lanata, Mónica Gutiérrez. Sí. Era un placer estar en esa radio. Team, sí, era el Dream Team. En ese momento era el lugar ideal para trabajar. Sí, aprendí mucho. Ahora, ¿te dabas cuenta que había presiones durante la época de Alfonsín? ¿Vos sentías que había bajada de línea? ¿Sentías que había una limitación, o no sentiste nada en ese momento? No, en absolutamente nada. A mí me parece que era una enorme apertura. Yo estando en Radio Belgrano, me acuerdo que estaba Mario Giorgi, que hoy es compañero también aquí de Radio Nacional. Y entonces le dije que estaba buscando otro trabajo, con ese solo no podía solventarme. Y me dijo, Rosario está buscando una movilera en Radio Mitre. Bueno, ok, le digo. Me dice, anda a ver a tal persona. Y esa tal persona era Abel Maloney, que era un señor muy malo. Muy difícil en el medio. Sí, Abel Maloney había dirigido en su momento La Opinión cuando no estaba con Clur, cuando no estaba Timerman. Sí, era un hombre muy difícil, por cierto. Entonces, a mí Mario me dijo, tenés que ir a las 8. Como me lo dijo a las 6 de la tarde, y yo entendí que era a las 20, ¿me entendés? Me lo dijo como diciendo, tenés que ir a las 8 en un rato. Entonces, voy a las 8 de la noche, al día siguiente. Y entonces me recibe Maloney y me dice, ¿qué hace acá? No, mire, vengo porque me pidieron que venga a las 8, le dijeron. Sí, las 8. No, a las 8 de la mañana. Bueno, no entendió nada usted, entonces no puede ser, porque sé yo, que sé cuánto. Bueno, pero igual le voy a dar la posibilidad, vaya mañana a hacer una nota. Me destrató. Entonces fui a hacer una nota
Y le gustó y entonces me quedé. Yo era la única mujer en la redacción de noticias de Radio Mitre en ese momento. Y estaba Mauro Viale. Claro. Estaba Mauro Viale, que siempre decía, mi mejor cronista. Yo decía, la única, Mauro, la única. Pero fueron tiempos también de fuerte aprendizaje, fortísimo. ¿Vos te dabas cuenta de la diferencia que había con la democracia, la ventaja de la democracia? ¿Te podías dar cuenta la gestión de pasar de Belgrano a Mitre? ¿Te dabas cuenta en el contenido o no se notaba? No, sí, en el contenido puede ser, no en el paso democracia-dictadura, porque no me tocó trabajar en dictadura, claro, afortunadamente. Entonces no sé bien eso, obviamente. Sí sé, pero no lo viví en carne propia. Claro. Entonces, en Mitre la cosa era de más resultados, ¿no? Mitre era una radio privada, en ese momento habían sido privatizadas, estaba Clarín al mando, por eso estaba Abel Maloney a cargo de la radio, y bueno, se esperaban resultados, la medición, imagínate que estaban... no sé, gente maravillosa, Mareco haciendo Cordialmente, estaba Pinky en la radio, estaba Carlos Varela, y yo hacía el móvil a la medianoche, trabajaba a la mañana con Mareco y después hacía a la medianoche un móvil, estando embarazada de mi primera hija, o sea que era toda una experiencia, fue Mitre. ¿Eso fue durante la época de Alfonsín? Sí, porque yo entré en Radio Mitre en el 86. Hasta el 88 que me llaman de Cablevisión Noticias. Yo me acuerdo en Cablevisión, de verte en Cablevisión. Creo que hicimos un poco de radio juntas. Claro, ahí me llamaron para... Me escuchaban en la radio y me llamaron para una prueba. Y ahí me quedé también. ¿Te dabas cuenta que era difícil para una mujer estar sola o estar en horario central? ¿Te parecía que...? Porque en general los horarios más importantes... Sobre todo la conducción más importante estaba siempre a cargo de varones. Las mujeres muchas veces estábamos como segunda voz, si es que estábamos. ¿Te dabas cuenta que había una diferencia entre varones y mujeres o no te dabas cuenta aún? A ver, yo no he sentido... La existía, sí existía, por supuesto. Pero nunca la viví de una manera excluyente, ¿no? No me pasó. A ver, solamente lo experimenté cuando, estando en Cablevisión Noticias, me llaman de Canal 7, Jiménez Apiola. Sí. Me llama para una prueba. Estaban buscando una coconductora para el noticiero. Y entonces me toman una prueba en cámara, doy la prueba en cámara, y en realidad lo que miraban más allá de cómo dabas en cámara y esas cuestiones, si sabías hablar, supongo, que miraban eso, era si le combinaba al varón. Ahí sentí por primera vez que éramos casi un adornito, ¿no? Porque tenías que ser más baja que el varón conductor, tenías que tener un color de pelo que le combinara, y como siempre digo, un poco en broma, un poco en serio, si sabías colocar el tiempo verbal en la oración que te tocaba hacer, ya eras una especie de diamante en bruto. Por lo tanto, me quedé en la prueba. Pero cuando voy a Cablevisión, pues yo era la conductora del noticiero de Cablevisión, a decir que bueno, que me habían ofrecido estar en Canal 7, me hicieron un escándalo terrible, mi amigo Eliseo Álvarez, y entonces me dijo que cómo me iba a Canal 7, que estaba loca, que no entendía nada, que qué sé yo, que estaba perdiendo una oportunidad, bla, 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 y no me dejó. Así que no pude tomar ese trabajo en ese momento. Pero mira cómo son las cosas, estando también como conductora junto a Ricardo Pipino del noticiero de Cablevisión Noticias, empezamos a hacer entrevistas en los 90, fines del 89, principio del 90, a los grupos que se iban a quedar con los medios que iban a ser privatizados. Y entonces me tocó entrevistar a Gustavo Yankelevich. Mira vos. Que venía con todo el grupo que se iba a quedar en teoría con Telefe. Ellos pretendían estar en Telefe. Efectivamente, al poco tiempo ganan y finalmente se quedan con Telefe. Entonces Gustavo Yankelevich me llama y me dice que quería que fuese la conductora del noticiero de Telefe. Me acuerdo que me preguntó si yo podía viajar y le dije sí, por supuesto, no hay ningún problema. Y me dijo, bueno, estamos últimos, Telefe, el viejo Canal 11 en ese momento, sí, estaba último en la medición. Me dijo, mi idea es que terminemos el año segundos. Terminamos primeros. Y así fue durante muchísimos años. Y esa fue una experiencia en televisión, te diría, Ani, maravillosa. De las más hermosas que he tenido. Ahora, esa Rosario Lufrano,
el día que se tiene que poner el trajecito para el noticiero importante, que es el noticiero central. Sí. Que tiene que pasar por peluquería, tiene que pasar por maquillaje, tiene una vestuarista, porque hay un equipo que te produce y te monta para el informativo. Sintió que tenía una cuota de poder, sintió que había un cambio cualitativo, cuantitativo, era más dinero, más visibilidad. ¿Qué significó? ¿Qué era? ¿Qué eras así de trajecito, armado, vestida, sentada en el informativo más importante o casi más importante de la Argentina después de Mónica y César y de Canal 13? Tenía 28 años. Era, por supuesto, un crecimiento profesional enorme. Imagínate que era saltar de una señal de cable a la televisión abierta. Ni más ni menos que a Telefe. Con todo lo que significó. Con Yankelevich. Con Gustavo Yankelevich. Con Yankelevich, que fue... Por Dios. Claro. Lo amo a Gustavo Yankelevich. Si hay un ídolo en la Argentina de televisión y de espectáculo, es Yankelevich. Y de aprender. De aprender. Todo lo que aprendí en televisión creo que me lo enseñó Gustavo, sin proponérselo, de mirarlo, de escucharlo, de estar allí en ese espíritu que había. Telefe tenía un espíritu muy maravilloso. Creo que nunca más se repitió en ningún canal de televisión. Éramos como una especie de familia en serio y disfrutábamos de cada cosa que se hacía. Realmente era placentero, era un lugar placentero de estar. Y de eso era Menem. Claro, los 90. Yo entré el 2 de abril del 90 a Telefe. Ahora, había una diferencia entre la política de Alfonsín para los medios y la política de Menem para los medios, sobre todo porque el menemismo implicó la privatización, o sea... Con Alfonsín eran todos los medios del Estado y se privatizaron con Menem. Entonces, todos los que trabajamos en medios durante la época de Menem, sobre todo que habían sido privatizados, y que además sabías que no le podías pegar a Menem, se notaba el tema del periodismo y la política. Había ahí, era más explícita la relación entre política y periodismo, por más que uno no fuera tan evidente, pero había un toque. Había una línea, pero la línea no sé la línea, ¿sabes cuál era? Era, bueno, si lo quieren criticar un poco al presidente, porque anda en Ferrari, porque está con juega al fútbol, al golf, porque le gustan algunas mujeres, todo eso se podía decir. Lo que no se podía criticar era el plan económico. Que era Cavallo. Ahí sí era otra cosa. Ahí estaba la línea editorial. El plan económico. O sea que porque vos hiciste los 30 años de democracia. Sí. Nosotros hacemos los 40. Entonces, vamos a decir, en cada etapa, en cada década, hubo una bajada de línea, hubo una diferencia entre... Hice los 10 también, imagínate, en Telefe hice los informes especiales del 83 al 93. Y sí. ¿Quién era la productora, el productor importante? No, ahí primero estaba Carlos Montero. Sí. Hombre de informativos, sí los hay. Sí los hay. Otro, chapó, ¿no? Sí. Carlos Montero. Primero estuvo Eliseo Álvarez, después Carlos Montero, después Rubén Sayeg y Oscar Obregón. Sí. Y con ellos yo me despedí. Nos despidieron, en realidad. ¿Es necesario llevarse bien con el compañero? Porque hubo muchas... A ver, se comentaba que te llevabas mal con tu compañero, que era en ese momento Franco Salomone. Esas duplas. Sí, qué sé yo, no sé. Él tenía un estilo complicado, podemos decir. Yo siempre trato de llevar muy bien con todo el mundo, porque creo que si no se nota en el producto que haces y... Nada, había como cierta competencia, celos, esas cuestiones, qué sé yo. Si yo ganaba más, si esas cosas que de cartel. Que no tiene que ver con ser mujer, tiene que ver con ser competencia. Me parece que tiene que ver con la competencia, con los celos, porque yo era la primera que negociaba mis remuneración, en fin, esas cuestiones. Por eso digo que nunca sentí esta cosa de la mujer y varón, porque a mí me ha ido bien en mi carrera en ese sentido. Era yo la primera que se sentaba a negociar mis honorarios con el canal. ¿Por qué lo fueron? Es una gran pregunta, no tengo idea, porque se armó un lío importante, habían echado un compañero.
y decidimos que había que apoyar porque era injusto el despido. Y entonces fuimos todos al Ministerio de Trabajo, conductores, incluso nos acompañó María América González en ese momento, Fanny Mandelbaum. Sí. Fuimos a pedir para que esto se solucionara. Tomamos algunas medidas de fuerza, con los compañeros de la redacción se tomaron medidas de fuerza, los conductores acompañamos e hicimos esas medidas de fuerza. Parece que eso no cayó muy bien en la empresa. Y después de ese episodio, el compañero volvió a su lugar y nos echaron 80 personas. Esa fue la conclusión de esa cuestión. Nos echaron un 30 de diciembre del 98. Fanny, por ejemplo, estaba en Punta del Este. Y cuando llegamos al canal, no había nada. Habían desmontado el estudio, se habían llevado las cámaras, no quedaba nada. Había gente de seguridad que no nos permitió pasar. Nos dijeron que para poder hablar nos teníamos que dirigir y nos habían dado una dirección para poder ir a hablar. Eso fue un 30 de diciembre. No hubo mucho apoyo de nadie, ¿eh? Ni vinieron ni compañeros, ni la política. No hubo mucho apoyo de nadie respecto de haber echado 80 personas. Eso era en los 90. Sí. ¿Vos te dabas cuenta o te diste cuenta en ese momento que que el periodismo iba virando, iba cambiando, que después fue cambiando? ¿Te dabas cuenta que había operaciones que se hacían desde los medios, que había periodistas que tenían como una opinión sesgada y se los escuchaba? ¿Te dabas cuenta de lo que pasaba con Neustadt? Digo, vos tenías una mirada periodística seguramente porque estábamos todos en este mismo país y nos dábamos cuenta si circulaban sobres, si había de alguna manera lobby para las privatizaciones. Bueno, las privatizaciones ya se habían hecho, o sea, pensá que yo entré con el canal privatizado, ya, ¿no? A Telefe. Lo que yo creo que siempre hubo, no sé si siempre, pero en buena medida estamos hablando de la democracia, la utilización de determinados periodistas, a los que se los considera más que periodistas empleados, no sé si con sobres o sin sobres, pero por cierto que ha habido operaciones o ha habido coberturas mediáticas, ¿no? Como hay ahora. Depende de la pauta o el nivel de la pauta, vos te das cuenta que hay ciertas coberturas, que de determinados personajes no se habla, no se dice absolutamente nada, no hay una crítica, más bien hay un acompañamiento. Uh-huh. Y ahora se ha exacerbado, se ha perdido el periodismo, yo creo. Yo aprendí en la facultad que uno cuando daba una información tenía que tener por lo menos 3 fuentes. Y recuerdo cuando fueron los momentos de Alfonsín, de las Felices Pascuas, que eran días muy complejos, por cierto, para ser periodista. Yo estaba embarazada, entrando a mi 7º mes de embarazo, y me tocó estar en la calle haciendo la cobertura para Radio Mitre. Y allí primero me tocó ir a esperar al general Alaiz, que nunca llegó. Y me acuerdo que la radio me decían, pero Rosario, no puede ser que no haya ningún movimiento. Mirá, acá donde ustedes me mandaron no hay nada. Estábamos el mobilero y yo, estábamos nosotros dos, no hay nadie. Y no pasaba nadie, Después de eso me dijeron, bueno, andate a casa de gobierno. Y allí obtengo la información de que iba a haber una solución jurídico-militar al tema. La salida iba a ser jurídico-militar. Y entonces chequeé con 3 fuentes para eso. Me lo había dicho un funcionario, pero chequeé con otras 2 fuentes antes de decirle a la radio, tengo esto. Y salimos con la primicia. Después nosotros, me acuerdo que salió Radio del Plata, entonces Mitre fue la que salió con la primicia. Pero eso requería de chequear la información. De ninguna manera me hubiesen permitido tampoco ir al aire si yo le decía, me lo dijo fulano nada más. Sino que me pedían chequear. Y me parece correcto. Hoy no se chequea nada porque en realidad ni siquiera son informaciones. Son armados y construcciones de mentiras. Mira, hay que pegarle a fulano, entonces lo que se hace es inventar una situación, decir que es un escándalo, exagerarlo, mentir sobre eso para generar una opinión adversa, una emoción negativa respecto de esa persona y terminar diciendo que todos los que piensan de esa manera son chorros, delincuentes, viven con la nuestra, bla, 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 todo lo que escuchamos. Esta es una construcción que se hace por unas personas que se llaman periodistas y yo creo que son solo operadores. Esa es una
los temas que uno hoy pelea, ve, percibe, que aquel periodismo, hay un periodismo que un poco que tiende a desaparecer. Ya la verdad objetiva no, porque no existe, pero hay una ecuanimidad que se perdió. Tengo toda esa sensación de que la política y los negocios avanzaron sobre el periodismo. Uh-huh. Pero vos después también en paralelo hiciste radio. ¿Qué pasó con vos y con la radio? ¿Qué pasa con vos y con la radio? Te tengo mucho en televisión como poderosa, ¿no? Porque manejar un informativo, conducir un informativo es una presencia, porque en general es la nave insignia de los canales. Es la línea editorial del canal, sí, ¿no? Entonces es el que baja línea, el que da la opinión del grupo empresario que corresponde. Uh-huh. Entonces, pero la radio tiene un tono diferente. ¿Qué te pasó con la radio? Yo nací en la radio, porque lo primero que hice fue la radio. Claro. Entonces es el medio, no en detrimento de la televisión, que le debo mucho, como bien decís, uno se mete además, en ese momento hacíamos 35 puntos de rating. 35 puntos de rating a las 7 de la tarde. No existe. A las 7 de la tarde 35 puntos de rating no existe. No existe. Es más, me acuerdo que en Canal 13 estaba Andrea del Boca y Gustavo Bermúdez en una novela, y pobre, como le ganábamos todos los días, a Andrea la embarazaban, la accidentaban, perdía el embarazo, estaba que casi se muere, ¿sí? Estas cosas, y no había caso, porque en Telefe había una cosa mágica que pasaba. Todo medía en Telefe, medía la señal de ajuste, nosotros decíamos, porque la televisión, les quiero decir, no es que tengamos tantos años, ni Ani ni yo, sino que empezaba a las 12 del mediodía. Es verdad, no solamente estaba la señal de ajuste, estaba Grande Pa, estaba Cris Morena. Atreverse, Jugarte conmigo, Ritmo todo, de la Noche. Todo. Claro, todo Showmatch, no sé, todo medía. Todo medía. Amigos son los amigos, sí, todo medía, era una cosa impresionante. Grande Pa llegó a ser 66 puntos de rating, ¿entendemos? 66 puntos de rating, es impresionante. Vos sabés que yo trabajaba en Atlántida, y Atlántida y Telefe eran socios. Claro. Porque Atlántida había comprado, o era una parte de... La familia Vigil, claro. Entonces nosotros, desde Gente o desde Somos, le hacíamos reportajes a todo lo que hacían los de Telefe. Entonces nuestras tapas eran ustedes. Y sí. Y eso era muy impresionante porque eran todos programas exitosos. Sí, era estar en un tren que no paraba, que era muy impresionante. El noticiero que arrancaba con Amalia Rosas y Carlos Aznagui al mediodía, antes de arrancar ya tenían rating. Y medían las barras de ajuste, o sea, la señal de ajuste. Eso decían. Sí, las barras. No sé si era un chiste. No, te juro, o que era la señal de ajuste. Sí, medía la señal de ajuste en Telefe. Entonces era muy fuerte lo que pasaba. Y además te digo, en serio, era una familia. Yo extraño mucho ese Telefe, extraño mucha esa experiencia en la televisión. Pero estábamos hablando de la radio. Estoy hablando de la radio, estoy hablando de esta muchacha Rosario Lufrano, que también... ¿Cómo se manejaba con el dinero? ¿Quién le negociaba algunos contratos? ¿Cómo se manejaba con los jefes, con las jefas? ¿Cómo era circular lo que era detrás de escena? ¿Cómo se negociaba la plata? Si para vos era importante, cómo era la relación con los jefes o las jefas. Siempre negocié sola yo, no tengo nada más que... Yo soy sola, como digo siempre. Soy sola, como soy sola. Entonces siempre me arreglé solita en eso, ¿no? Siempre me siento y digo, bueno, mirá, obviamente uno necesita un contrato. Yo siempre viví de mi trabajo, de ninguna otra cosa. Uh-huh. Por lo tanto, trataba de negociar lo mejor posible. Recuerdo que las negociaciones con Telefe eran duras porque, bueno, yo cuando me sentaba decía, bueno, mirá, nuestro rating, ¿no? Claro. Y Mónica y César están ganando más, yo decía. Y la verdad que nosotros estamos primeros en el rating. Entonces me acuerdo que siempre me decía, bueno, pero ganás más que una maestra. Yo decía, sí, es cierto. Pero lo bueno es que yo quiero que la maestra gane como nosotros, ¿no? Nosotros ganar como los maestros. Es al revés la ecuación, ¿no? La idea es que todos ganemos mejor. No hay que nivelar para abajo, hay que nivelar para arriba cuando sos un trabajador o una trabajadora. Que así me siento y me sigo sintiendo así hoy. O sea que vos negociabas. Sí, yo negociaba. Y todos esperaban, me acuerdo que yo era la primera en ir a negociar y todos esperaban mi vuelta, así, ¿cómo te fue? Porque yo era el techo.
Si a mí me iba mal, el resto estaba más abajo. Entonces estaban muy ansiosos con eso. Y acá seguimos con Rosario Lufrano en Democracia Siempre. Rosario, a mí hay algo que me gusta siempre saber. ¿Quiénes eran? ¿En quién pensabas? ¿En qué persona? ¿En qué periodista? Pensabas, a ver, me gustaría, no sé si ser, pero parecerme. ¿Quién era tu inspiración un poco? Vos me preguntaste antes qué pasaba con las mujeres y los varones. Sí. Yo tuve la suerte de entrar a trabajar cuando la radio la dirigía una mujer, que tampoco era muy como Julia Constella. No, era rarísimo. Era muy raro. O sea, me tocó una primera jefa mujer. Y tenía su impronta y yo aprendí mucho de ella en ese sentido. Y después, en la radio, como bien también apuntaste, los conductores eran casi todos varones. Y entonces mi única inspiración era Magdalena Ruiz Guiñazú. ¿Qué otra mujer había en la radio marcando un estilo, un modo? Era Magdalena. Absolutamente. Entonces, digamos que el camino fue siempre por allí. Yo recuerdo cuando estaba en Radio Mitre, la única mujer era Pinky. Pero a Pinky no le gustaba que ninguna mujer saliera en el programa con ella. No. Entonces, por lo tanto, yo trabajaba con los varones. Sí. Pero no fue el caso ni de Julia Constella, y la inspiración era Magdalena, que además tenía productoras mujer, ¿no? Sí, se llevaba bien con las mujeres. Claro. Entonces, Marta Lamas era su productora histórica. Ahora, en algún momento vos tenías una ideología política. ¿Esto se hacía explícito? ¿Se sabía? ¿Vos blanqueabas? ¿Vos eras peronista? ¿Eras de izquierda? ¿De dónde venía? ¿De dónde venía tu corazón ideológico? Mi corazón ideológico fue siempre nacional y popular, ¿no? Y siempre fui un poquito combativa. Eso me costó algunos problemitas, por cierto. Era de decir lo que pensaba. Si bien en los 90 nadie hablaba y decía yo soy esto o soy aquello. En realidad se notaba de acuerdo a tu postura ante determinada cuestión. De acuerdo cuando fueron los indultos, por ejemplo. Yo trabajaba en Radio América y entonces ahí en la radio, como bien decís, quizás hay más posibilidades de mostrar esto, porque yo hacía editoriales, cosa que en un noticiero no haces. No. Entonces allí dije que estaba en contra de esos indultos y eso me valió un tirón de orejas y de todas maneras dije que era mi posición. Siempre aclaré cuando lo dije que esta era mi posición y no la posición de la empresa, pero que nobleza obligaba, como profesional tenía que decir lo que yo pensaba. ¿Y vos sentís que durante toda tu gestión, toda tu actividad como periodista, dejaste un sello, tanto en la tele como en la radio? ¿Hay algún sello que le podemos decir, le podemos poner sello Rosario Lufrano? ¿Cuál sería tu estilo? No, la verdad que yo no sé, eso lo tendrá que decir el que mira. Yo lo único que puedo decir es que siento que dejé algo importante en la televisión al hablar del concepto de televisión pública, porque creo que una gestión es exitosa cuando el día que ya no estás en la gestión, eso perdura. Ya sea el concepto, la idea. Televisión pública siguió avanzando más allá de los cambios de gobierno y de ideas respecto de lo que tiene que hacer el Estado. Y eso perdura. Entonces, para mí ese es como mi gran orgullo en ese sentido. Ahora, hay un día que te convertiste en funcionaria. Claro, cuando aceptás estos desafíos te convertís en funcionaria. Que es el otro trajecito. Lo digo porque viste que hay un momento en que si tenés que estar para el informativo, tenés la vestuarista que te dice trajecito. No hay vestido escotado, es un estilo el informativo. Un pelito. Antes, ahora ya, sí, la verdad ahora que. No, ahora distinto. está. Sí, pero distinto. En tu época, en la época tuya, era. Trajecitos. Sobre todo con Yankelevich, era un trajecito, un pelito prolijo. Muy prolijo. Sí, tampoco la boca. No. El día que me corté el pelo, ¿no sabes lo que fue? Claro. No estaba bien visto. No, me corté el pelo. No podés cambiar de estilo. No, me corté el pelo y me dijeron, ¿qué es lo que había hecho? ¿Qué me había pasado? Nada, tuve ganas de cortarme el pelo. No, pero no es así que tenés ganas. Tenés que avisar que te vas a cortar el pelo porque... Por eso, la vimos... No, ¿sabés lo que fue? A Mónica Cañanta durante 40 años rápido. Con el mismo pelo. Creció rápido. Por eso digo, está el trajecito del informativo. Sí. Y después está el trajecito de la funcionaria, que es, no sé si es con un poco de taquito, si es un poquito... Sobre todo... Funciona, no es lo mismo para mí
ideología y teoría. La funcionaria radical o de izquierda que la funcionaria peronista. La funcionaria peronista, tiene como una pollerita un poquito más ajustada, el taquito, no anda de hippie, peinadita. Esa eras vos cuando asumiste en la televisión pública. Yo me acuerdo. Entonces, ¿en qué momento sale la periodista y empieza la funcionaria? Qué difícil esa pregunta. Primero porque yo siempre me vestí de periodista. La verdad que no es que me transformé en funcionaria y dije, bueno, ahora hay que ponerse una ropa especial porque sos funcionaria. Yo seguía siendo periodista, pero además me gusta estar bien arreglada como vos. Entonces uno ya tiene algo natural en eso. Vos me preguntaste qué disfrutaba. Cuando yo era chica, a los 4 años, tocó el timbre un señor. Mi mamá le abrió y le dijo, mire, yo hago fotos para chicos, armo los books para fotos para los chicos. Y a mi mamá le pareció re simpático y entonces tengo toda una producción hecha en diapositivas que si vos ves esas fotos no podés creer. Primero, mi disfrute, que me viene desde los 4 años con mi flequillito que sigue hoy, y las poses. O sea que ya tenías tu parte vedette. Por eso quiero decirte, con todo respeto. Claro, con todo respeto. Pero quiero decirte que esto es naturaleza. De ahí me viene. Entonces disfruto de las fotos, disfruto de la cámara. No la siento algo lejano, algo invasivo. Por el contrario, siento que es parte de mí. El micrófono, la cámara, me llevo muy bien. Ahora, como funcionaria, hay cosas que uno como periodista busca, denuncia, hace investigaciones. Como funcionaria estás expuesta. Estás expuesta a denuncias, estás expuesta a que tu vida privada se haga pública, cuando no siempre... Como periodista también. Sí, pero no tanto, porque como periodista podés mostrar tu familia en una foto y no estás cuestionada. Si vos sos funcionaria, no sé, desde el zapato hasta la cartera, hasta tu hijo, hasta el velador que tenés en tu casa, parecería que te lo compraste con dinero de la gente. Claro. Entonces eso está cuestionado. ¿Cómo te llevas con las denuncias? ¿Cómo te llevaste con las denuncias? Nosotros hablamos en la radio sobre este tema. ¿Cómo te has llevado con las denuncias? Bueno, uno no llega al cargo pensando que te van a inventar cosas y te van a denunciar, ¿no? La verdad que uno viene a un cargo a tratar de ayudar y que el medio esté mejor, ¿no? Esa, por lo menos siempre esa fue mi idea y la del equipo entero. Bueno, no quiero hablar solamente de mí, no corresponde. Pero como yo te dije, hay toda una filosofía de grupos opositores que entienden que ese es un mecanismo de desprestigio. No importa qué pasa después con la denuncia. Y no importa si eso es verdad o es mentira. Es más, si es mentira, mejor porque la podés agrandar todo lo que querés. Entonces sí, me fui víctima de denuncias, que por supuesto no, afortunadamente hay un fiscal a quien ni conozco y ha investigado rápido y muy bien y ha salido a la luz la verdad. Pero el trayecto desde la denuncia hasta que sale la verdad a la luz fue muy doloroso, especialmente para mi hijo menor, porque quizás el que vive de la denuncia o vive del escándalo porque eso lo lleva a la construcción de sentido de todos los que están de este lado con este pensamiento son todos chorros, viven con la nuestra, son cucas y todas las pavadas y horribles cosas que dicen. Es decir, no tienen argumentos para decirle a la gente, lo que hacen es llenarlas, las envenenan, las intoxican, para que digan, sí, a esa gente hay que sacarla, terminemos con esto, ¿no? Eso es lo que se genera. Pero mi hijo menor lo pasó muy mal. Muy mal. Y no hay derecho a hacer eso. No hay derecho. Pensaba que hay que tener un estómago especial, ¿no? O sea, debes haber llorado un montón, debes haberte angustiado, porque te sentís impotente. Porque cuando la tapa de los diarios sos vos, no es tan bonito. No es nada bonito, especialmente cuando es una mentira. ¿No? Porque puede ser igual de no bonito, pero bueno, te harás cargo si es que algo tuvo que ver con tu responsabilidad. Pero cuando es una mentira, es un horror. Porque además, ¿cómo le aclarás a todo el mundo que leyó esa tapa que eso no es así?
los que te conocen, obviamente, los que te quieren, los que te conocen, los que saben de tu trayectoria, te creen. Ahora, ¿qué pasa con el que no tiene idea quién sos y cree que eso es cierto? ¿Y por qué uno tiene que soportar eso? Simplemente porque aceptó el desafío de una función pública para hacer una buena gestión y ayudar. Yo me pregunto, en la función pública, ¿a quién tenés que rendir? Porque ¿quién es tu jefe? ¿Es el presidente? ¿Es el secretario de medios? ¿Quién es la persona a la que tenés que rendir? En nuestro caso, las 3 empresas del Estado dependemos de la Secretaría de Medios de la Nación, que a su vez dependemos del jefe de gabinete de ministros, que a su vez dependemos del presidente de la Nación. Y eso es, tenés que ir todas las semanas, te llaman día por medio. ¿Cómo es la operativa? Porque no me la imagino. No, depende de la impronta de cada secretario de medios. Y hemos pasado por 3. Entonces, cada uno ha tenido su modo de conducción, y han sido los 3 diferentes. Pero la verdad que debo decir que nos han dejado trabajar en una enorme libertad las 3 mujeres que tenemos a cargo los medios públicos, tanto a Jessica Tritten como a Bernarda Llorente como a mí. Creo que hay un enorme respeto profesional por cada una de nosotras, nos escuchan y respetan el modo en que trabajamos porque se dan cuenta de todo lo que hacemos. O sea que ha sido desde ese punto de vista con mucha libertad. Ahora, cuando pensás en una programación, sí, llegás a la televisión pública, llegás a la radio pública, ¿tenés pensada una programación? ¿Tenés pensado qué es lo que vas a hacer? ¿Tenés pedidos de arriba? Esto es algo que yo imagino. Alguien llama y te dice, mira, te pido por favor, acá tengo un amigo de toda la vida, un periodista, bueno, ¿pasan esas cosas? A ver, cuando llegás a la gestión, primero que yo quiero decir que yo soy la presidenta de Radio Televisión Argentina, suena rimbombante, y que tengo a cargo las 2 unidades de negocios, Televisión Pública y Radio Nacional. Pero esto es un equipo, o sea, tanto la radio como la televisión tienen directores ejecutivos. Y además el Canal 12 de Trenquelauquen y la radio tiene 49 radios. Sí. ¿No? Es un universo. Te veo además todas las fotos. Claro. Sí, es un universo impresionante. Y además tenés el Servicio de Radiodifusión Argentina al Exterior, RAE. Entonces digo, todo ese universo requiere de un equipo de trabajo. Lo que nosotros hacemos es trabajar justamente en equipo. Yo llego a la función sabiendo qué objetivos tengo como medio público, a qué debemos nosotros darle aire. Después se busca con quiénes son los que son los encargados y las encargadas de llevar adelante esos objetivos. Sí, puede haber un llamado, pero desde el punto de vista de quizás no tuviste en cuenta un compañero o una compañera, quizás ni sabías que estabas sin trabajo. Quizás no sabías que tenía un buen proyecto. Y a veces el proyecto no te llega a vos, le llega a otro. Le puede llegar al secretario de medios el proyecto. O le puede llegar al presidente, o al jefe de gabinete, o a un ministro. O incluso a alguien que no tiene un cargo, pero que es del equipo que gobierna, ¿no? Y entonces te acercan un proyecto, te dicen, mirá, no se animaba. A veces hay gente que no se anima a llamarte y te dice, tenía este proyecto. Y la verdad que el proyecto era buenísimo. Entonces se abre una posibilidad, tanto para la tele como para la radio. No es, che, mirá, tenés que poner a o tenés que poner a esta. No funciona así. Además porque elegís un grupo de personas y después no tenés más aire. Y quizás te olvidaste de alguien que me decía, ¿en serio estabas sin trabajo? No lo tuvimos en el radar, o no la tuvimos en el radar. Vos fuiste en su momento, estuviste a cargo de la televisión pública. Claro. Durante Alberto Fernández, jefe de gabinete. Y renunciaste. Sí. ¿Por qué te pareció que tenías que renunciar? Porque renunció quien me llamó para hacer la función y me pareció que lo correcto es cuando alguien que te dio la oportunidad de estar allí se va, tenés que presentar la renuncia. Y así lo sentí y así lo hice. Creo que fui la única funcionaria que renunció. Y cuando fue elegido Alberto Fernández presidente, ¿sabías que ibas a estar en este lugar? No, ¿Lo no querías sabía. Este lugar? No, ni sabía, ni lo busqué. El presidente me honró otra vez. Creyó que después de la experiencia, que fue exitosa, de la televisión pública, me dio una responsabilidad mayor, debo decirte, ¿no? Podíamos, con un equipo, llevar adelante los medios públicos. O sea, fue una gran
¿Un gran honor o un presente griego? No, yo lo vivo como un gran honor. Lo que pasa es que ha sido una gestión muy difícil, no la nuestra, sino la del país. O sea, nosotros llegamos el 20 de enero del 2020 y el 20 de marzo estaba todo cerrado. Entonces, recién habíamos llegado, recién empezás a ver qué podés hacer, dónde tocar, qué te recibís, y cuando más o menos te sentaste y sabés qué pasa, todo cambió. Hay yo no sé si es cierto o no es cierto, pero muchos de los funcionarios que se ocupan de los medios públicos dicen que es muy difícil a veces negociar con los sindicatos. ¿Es difícil negociar con los sindicatos? No negociar, sino que hay convenios colectivos que, esta es una discusión que tenemos siempre con los compañeros y compañeras, donde ellos mismos dicen, sí, esto evidentemente hay que modernizarlo, ¿no? Hay que incorporar nuevas tecnologías, esto es así, son del 75. Los medios de comunicación han cambiado, los instrumentos han cambiado, y yo siempre digo que hay que avanzar en este sentido sin perder derechos. Entonces el desafío es, bueno, ¿cómo hacemos para que si ningún compañero, ninguna compañera pierda derechos, pero que podamos hacer mejor calidad de productos con las herramientas que tenemos o las que podemos llegar a tener? Vos decís que cuando termine tu gestión, ¿no? Termine esta etapa y este gobierno, ¿vos tenés ya una carrera política en marcha o volvés al periodismo? ¿Cómo sería? ¿Cómo te ves dentro de 5 o 6 años? Bueno, primero voy a decir que yo tengo 2 años de mandato más, conferidos por el decreto presidencial. Vos sabés que los mandatos de la presidencia y vicepresidencia de Radio y Televisión Argentina no coinciden con la finalización de los mandatos presidenciales. De todas maneras... O sea que esta vez no renunciarías. De todas maneras, a mí me parece correcto que si llega otro gobierno, del signo que sea, uno debe presentar su renuncia, porque creo que un nuevo presidente o presidenta tiene derecho a armar sus equipos y quizás considere que no quiere seguir con esta gestión y con este equipo, sino que quiere hacerlo con otro. Entonces no sería de mi parte un obstáculo que eso suceda. Entonces, primera cosa, el presidente termina sus funciones el 10 de diciembre y entonces presentaré mi renuncia. Será aceptada, no será aceptada, depende de quién llegue, y además tampoco te puedo decir, no es que el 10 de diciembre me voy a mi casa, porque tenés que esperar que alguien venga a ocupar el lugar. Así que hasta que alguien, si es que se acepta mi renuncia, no ocupe mi lugar, tendré que quedarme en funciones. Vuelvo a preguntar, ¿te ves con una carrera política o te ves volviendo al periodismo? Y no, me veo más volviendo al periodismo. Extraño mucho la radio, ya que estamos haciendo radio y televisión estamos haciendo. Me gusta mucho en la radio, la extraño más que la televisión, pero puedo hacer cualquier trabajo porque creo que amo mi profesión, ¿no? Amo el ser periodismo. Ahora, te quiero decir que me gusta la política. Cuando tenés un cargo como estos, de tanta responsabilidad, aprendés mucho de política, porque tenés que administrar las demandas de distintos sectores, de un gobierno, de los compañeros y las compañeras, de las audiencias, de las oposiciones. Es decir, hay que articular y es complejo. Y aprendés, a veces a los golpes, pero aprendés. ¿Serías una muy buena legisladora especializada en medios? No me gusta mucho la actividad legislativa, no, me siento siempre más cómoda en lo ejecutivo. Vamos para ministra. No, de ninguna manera estoy diciendo eso. Digo que me gustan más porque ahora no soy ministra, me gusta más la actividad ejecutiva que la legislativa. Pero no estoy pensando en eso, estoy pensando más en mi profesión. La otra pregunta es, ¿quién es tu testigo en la vida? Uno tiene en la vida un testigo de acuerdo a la época. Hay momentos en que a lo mejor son los padres, es una pareja, o hay otros momentos en que tenés algún amigo o amiga que es tu testigo, cuya opinión es fundamental, es fundante. Quiero decir, vos podés preguntar, hacer una encuesta sobre lo que haces, pero tenés esa mirada de esa persona que es determinante. ¿Quién ha sido tu testigo o quién es hoy tu testigo? Y ha sido y sigue siendo el padre de mis hijos y mis hijos.
O sea, es una opinión determinante. Sí, es una opinión que tiene peso. Bien. ¿Y no ha cambiado? No, ni por el respeto, por la admiración, por el cariño. Y bueno, y la de mis hijos, por supuesto. La otra pregunta que a mí me interesa es, si vos tuvieras que poner, acá vamos a poner unos cuadros de honor. Ajá. De la democracia. Sí. 4 personas dentro de nuestro rubro. Ah, dentro de nuestro rubro. Sí, qué difícil. Porque cada uno tiene su rubro. Vos sos periodista, te ocupás de los medios, estás en la televisión pública, en la radio pública. A ver, pensemos 4 personas dentro de estos 40 años de democracia que merecerían estar en un cuadrito de honor acá en cada panel. Siempre dentro de nuestra A mí me profesión. gustaría, si querés agregar a alguien fuera de este rubro, pero estaría bueno dentro de la gente que nosotros, que trabaja con nosotros, o que trabajó con nosotros, o que estuvo con nosotros, o que existió en este medio. Digo, desde Yankelevich, si querés. Sí, te lo iba a nombrar, mira, justo. Estaba pensando en cualquiera. Gustavo está en el cuadro de honor, igual que Arturo Cavallo. Los voy a nombrar a ellos porque han sido muy importantes en mi carrera. También voy a nombrar a Julia Constella, porque le debo agradecer que haya abierto las puertas, que haya tenido esa mentalidad de incorporar a alumnos, ¿no? Para que puedan aprender este hermoso trabajo, esta enorme profesión. Y quiero agregar, porque las dos son personas que tienen mucha trayectoria en los medios, y porque he encontrado 2 compañeras y 2 amigas que son Bernarda Llorente y Jessica Tritten. Volvamos a nombrar. Lo ponemos a Gustavo Yankelevich, ahí, ¿no? Sí, claro. Lo ponemos Arturo Cavallo. Arturo Cavallo acá. Te di más de 4. Julia Constella. Julia Constella. Bernarda Llorente. Y Y Jessica Tritten. Ahí estamos. Rosario Lufrano, muchísimas gracias por haber estado en Democracia Siempre y gracias. El placer es mío, y creo que es muy importante esto que estás haciendo, de recorrer la democracia a través de distintas personas que hemos tenido, o en mi caso tengo responsabilidad, y que uno debe como funcionario también contarle a todos qué hacemos con esa responsabilidad. Gracias. Gracias a vos. Hasta la próxima.